Buenas tardes, hacemos la segunda parte del video que corresponde a que ya hemos agregado nuestro video a nuestra clase. Hemos agregado en este método que creamos consultas DB mediante los siguientes parámetros. Ahora vamos a crear lo que es el método que nos va a permitir leer. Para poder leer necesitamos crear algún contenedor o algún objeto, algún componente que nos permita leer, y es allí donde vamos a crear este componente que es un list view. Miren este list view que está aquí. Entonces vamos a hacer este componente debajo el código que ya deben tener hecho. Y aquí lo que estamos diciendo es que vamos a crear un list view que es de ancho fill parent, de alto fill parent, que va a estar debajo del teléfono y que va a tener un margito de 50 para que despegue de aquí el botón un poquitico hacia abajo, es decir, que se ubique debajo del botón 50 dp. Y por último le vamos a colocar un ID que va a ser lstDato. Ok, procedo entonces a crear un método que me permita leer. Entonces digo aquí public void leer datos. Listo, vamos a leer datos. Entonces lo primero que necesito para poder leer datos es crear un string de tipo ¿qué? Consulta, de tipo un string de tipo string, obviamente, que va a tener la consulta de los datos que vamos a traer. Y entonces voy a crear aquí mi consulta, que sería entonces select asterisco from usuarios, la tabla que usuarios. Entonces vamos a utilizar aquí un dato de tipo cursor. Por ejemplo, un cursor es el que nos va a permitir interactuar con la base de datos. Voy a llamar una variable c de tipo cursor y le voy a asignar lo que viene de MyDB. ¿Qué es MyDB? Aclaro aquí, voy acá arriba. MyDB es la instancia que estamos haciendo de la clase de Connex. Y Connex es una clase que está instanciando de quién, de SQL Open Helper. Es decir, ese método que vamos a utilizar exactamente hereda de Open Helper. Entonces miremos aquí, decimos MyDB get, que nos dé permiso para poder leer que la base de datos. Listo, digo punto raw query, y entonces aquí mando que mi consulta que he hecho aquí arriba es SQL, y por esto mando un parámetro nulo. Entonces quiere decir que el cursor ya tiene automáticamente los datos a leer, los datos que lee la base de datos. Entonces ahora tenemos que interactuar con quién, con el señor C. Es así de simple. Pero entonces se nos va a decir lo siguiente. Ojo, para poder yo interactuar con la base de datos necesito que me crees unos apuntadores a cada columna de la tabla. Entonces digo int, voy a crear entonces por ejemplo el id de la tabla, el id de usuario, una variable id de usuario, una variable id, el nombre, la cédula y el teléfono, ¿cierto? Eso es lo que estamos almacenando aquí. Y entonces a id le voy a asignar lo que viene de ser .get column index, y aquí mando entonces el nombre del campo que voy a buscar. En este caso id viene, ¿cómo se llama el campo que tenemos en la base de datos? Id usuario. El otro campo sería entonces nom, que viene de lo que viene de get C, claro, c.get column index, que viene entonces, ¿cómo se llama? Nombre. El siguiente es cédula, que le voy a asignar lo mismo, cédula. El siguiente campo sería teléfono. Miro aquí cuando estoy insertando y ya sé que automáticamente los teléfonos son esos los nombres de los campos. Entonces digo, además ahora recuerden que vamos a cargar los datos en un list view, y los list view necesitan un adaptador para poder cargar los datos. Eso lo vamos a ver más adelante. Por eso, para poder ser adaptador necesitamos crear un arreglo. Entonces yo digo, por ejemplo, vamos a crear un arreglo de tipo string que se llama, por ejemplo, datos, y datos va a tener lo siguiente. Perdón, es un arreglo, ¿cierto? Así como lo creamos en C#, te digo en Java, es lo mismo, o en PHP, por ejemplo, datos, string datos, un arreglo string de tipo, un arreglo string de llamado datos va a recibir ¿quién? Un tamaño de posiciones. Yo no sé exactamente cuántos registros se almacenaron en la base de datos, cuántos van a almacenarse, o cuántos existen, o si no existen.
Por lo general, entonces necesito, como yo sé que ya capturó todos los registros de la base de datos, cada vez que instancia yo leer datos, yo digo c.getCount, es decir, que me dé todo el tamaño de los registros que tiene. Él me da un número y de ese número, pero el arreglo exactamente va a ser el mismo número de la cantidad de registros que están dentro de la base de datos y dentro de la tabla de usuarios que han sido insertados. Ya teniéndolos allí, ya tengo el arreglo, ¿cierto? Entonces procedo a decir un ciclo while y digo, mientras c.move to next, es decir, que mientras se siga moviendo o esté recibiendo, va a leer los datos. Entonces simplemente digo a datos en posición de una variable i que no he declarado, y la voy a declarar aquí enseguida, int i, la voy a inicializar en 0, va a recibir el valor de quién, de c.getString. ¿Qué string? Me pide un int de la columna, entonces yo que de columna le voy a mandar lo que prácticamente sería esto, lo mismo esto, ¿sí lo ven? Entonces yo le digo, yo mándame non. Realmente yo hago eso ya para de carácter explícito, pero sería así, c.getColumnIndex nombre, listo. Pero para de carácter explicativo, entonces me tomo el trabajo de crear un nuevo una nueva línea de código, y digo entonces para saber dónde salen las cosas, no. Y ahí lo incremento en 1 y automáticamente ya leí los datos de la base de datos y los cargué en un arreglo. Ya leí los datos de proceso, lo pasé en un arreglo. Ahora voy a crear mi adaptador para poder conectar a este señor con los datos. Entonces digo así, adapter, array adapter, perdón, es array adapter, y lo voy a crear que es de tipo ¿qué? String, y lo voy a llamar por ejemplo mi adaptador, y va a recibir los datos que vienen de quién, de una nueva instancia. En este sería por ejemplo quién, un array de tipo string, y ahí voy a mandar los datos. En primera instancia mando que se va a mostrar el adaptador va a estar aquí en esta clase. En segunda instancia voy a decir por ejemplo algo como, se me escapa en este momento, lo que voy a decir lo siguiente, simple ListView, ya les digo qué es lo que vamos a escribir allí. Primero tenemos, porque no me salió la clase, Android.la clase r.layout.simple ListView item, es decir, que lo muestro esto, coma, lo vamos a mostrar como un ítem, y simplemente aquí mandamos el dato, el arreglo que hemos cargado, que está aquí, que se llama como datos, que se cargó mediante este ciclo, y mandamos entonces los datos. De esa forma automáticamente ya cargamos nuestro adaptador. Ahora por último le vamos a decir lo siguiente, como no hemos instanciado a este señor, lo vamos a instanciar y decimos por ejemplo una variable de tipo ListView, que es lo que hicimos acá arriba, pero en este caso para evitar errores o para que sepan ustedes que está haciendo ListView, voy a crear un ListView y el view lo voy a llamar lista, listo. Ahora lista, le voy a asignar un dato de tipo que ListView, que viene de donde, de FinViewID r.id.lstDato, ¿cierto? Que este señor se llama como lstDato, corroboremos el nombre, se llama lstDato, y entonces ya lo tenemos allí, por último damos aquí, ahí. Quiere decir que lo que hicimos la instancia, como hacemos la instancia de estos señores, por ejemplo, los campos edit text non, edit text instancia aquí, así de la misma forma como instancia el campo, lo vamos a instanciar acá, lo llamamos y lo vinculamos, y por último entonces vengo yo aquí en este método, voy a cerrar un poquito más este señor aquí que está muy bien. Entonces digo a lista.secAdapter, le mando quién, mi adaptador. ¿Listo? Entonces eso es todo para poder agregar realmente el método que hemos creado, es el método leer datos, que es que usted está viendo que esté exactamente de aquí hasta aquí. Vamos a comprobar, vamos a compilar nuestro aplicativo. Vamos a ver, perdón. Antes de terminar, vengo aquí y le voy a decir lo siguiente, voy a cancelar la consulta. Cada vez que agregue, le voy a decir simplemente que va a leer que, ya me voy a cancelar aquí la compilación en mi celular,
voy a decirle cada vez que agregue, que simplemente lo que va a hacer es que va nuevamente a leer los datos de la base de datos, y cuando se ejecute por primera vez también que me lea la base de datos, es decir, cuando se abra, leer, perdón, con L mayúscula, leer datos. Entonces ya podemos exactamente compilar con toda confianza de que pues debe funcionar. Nada es perfecto, pero no creo que hayan errores, es un ejercicio simple. Esperemos que compile. Listo, ya está compilando. Se lo mostraré exactamente mediante esta vista que está aquí. Se lo mostraré mediante esta lista. Ya está cargando, miremos a ver. Listo. Listo, ya está cargando la aplicación, ya la cargó. Entonces, por ejemplo, yo vengo y abrí aquí mi suite de Huawei para actualizar, porque mi emulador en el equipo no, y ahí exactamente está el archivo. Por ejemplo, voy a escribir ahí donde dice nombre, voy a escribir en este momento un dato. Vamos a escribir probando y supuestamente una cédula que no exista. Si existe nos va a arrojar error, no existe, y un teléfono sí puede existir cualquier cosa. Listo. Entonces voy a actualizar nuevamente la vista para que vean exactamente qué es lo que está haciendo, lo que voy a escribir. Me dice que voy a ingresar este dato, voy a presionar este botón Save, voy a actualizar, ya lo le digo Save, y dice que usuario agregado correctamente. Lo busco en la parte inferior de la pantalla, lo corro aquí, lo busco y encontramos que está probando algo. Listo. Entonces que tengan un buen día, que les rinda entonces nuestro segundo video, ¿ok?